Hola, bienvenidos a un nuevo episodio o video simplemente del ciclo Libros para Atorrantes. En esta oportunidad vamos a hablar de novela detectivesca, de literatura policial y vamos a hablar de quizá el detective más famoso en la historia de este género, que fue Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, su gran personaje. Mi nombre es Ariel Garis y empezamos. Aquí tenemos una fotografía de Arthur Conan Doyle, quien nació en Edimburgo, Escocia, en 1859, en el seno de una familia de intelectuales y de artistas plásticos, y además de una familia de ascendencia irlandesa. Y por supuesto, como cuando decimos irlandesa, directamente nos tiene que remitir a una familia católica. Se crió Arthur Conan Doyle en el seno de una familia católica en Escocia. Luego va a estudiar medicina, y cuando estudia medicina tiene contacto con ciertos personajes de la universidad que a Conan Doyle le despiertan un interés más que científico o médico, le despiertan un interés por narrar, por relatar sus vidas, porque los considera muy interesantes. Y el caso de uno de ellos es Joseph Bell, quien demostró ser un profesor suyo en la universidad de gran sagacidad e inteligencia, muy eh, con un método muy capaz para resolver problemas con el método deductivo. Esto es, y valga la redundancia, deducir mediante pequeñas pruebas un gran problema. Gracias a la inspiración, al émulo de ese personaje, compuso luego a Sherlock Holmes. Y bien, el doctor Watson, que de alguna forma es el propio Arthur Conan Doyle, está también compuesto por varios de los compañeros de estudio, profesores que lo acompañaron en sus años universitarios. Entonces, tenemos a Sherlock Holmes y al doctor Watson, su amigo y ayudante para resolver casos de misterio, que son personajes literarios compuestos con hombres de la vida real que han estado en contacto con el doctor Arthur Conan Doyle y que les sirvió como inspiración. Conan Doyle practicó la medicina, practicó la oftalmología en Londres, pero finalmente decidió abandonar su trabajo como médico y dedicarse a la literatura. Lo bien que hizo, ¿no? Lo bien que hizo. Bien, porque nos dejó un legado importantísimo y además que nutrió al cine, a la televisión de una forma extraordinaria y que además permitió que la literatura policial y de detectives alcanzara gran popularidad. Pienso en otro de los grandes personajes que Gran Bretaña creó al respecto, que fue Hercule Poirot, el belga, el detective belga creado por Agatha Christie, que también está inspirado en un personaje real aficionado a la psicología. Bien, Conan Doyle nació en Edimburgo, en Escocia, en ese 1859 y después estudia medicina. Ahora, cuando empieza su carrera literaria, comienza Sherlock Holmes con una novela. La novela en cuestión es Estudio en Escarlata, de 1887, donde presenta al personaje. Es interesante notar lo que Borges
¿no? Las anotaciones de Borges con respecto a la literatura policial británica, ¿no? Ya británica. Es escocés, Arthur Conan Doyle, escribe y publica en, en Londres, pero fíjense que Borges observa lo siguiente: el policial británico, inglés, bueno, se desarrolla entre la ciudad, muchas veces el ámbito es urbano, pero también el ámbito es rural. A diferencia de la novela policial, detectivesca, estadounidense, que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito urbano, citadino, ¿no? La ciudad, los escritores estadounidenses la encuentran más estimulante para este tipo de historias. Por supuesto, todos tienen un maestro, incluso Arthur Conan Doyle, que es Edgar Allan Poe. Pero bueno, este, otra de las grandes anotaciones que Borges hizo sobre este tipo de literatura inglesa es el personaje. Le dedicó un poema a Sherlock Holmes muy interesante, donde hace notar el celibato. Es célibe, ¿no? Es una frialdad absoluta la que maneja este detective de la segunda mitad del siglo XIX, durante la moral victoriana. No es casual que sea célibe, es objetivo, es pragmático, es frío, es distante. Bien, Conan Doyle lo presentó en esa primera novela de 1887 y después siguieron otros títulos, como por ejemplo El sabueso de los Baskerville de 1902 y Su último saludo en el escenario de 1917, junto a una colección de más de 50 relatos, cuentos en los que participa Sherlock Holmes. Y este libro de 1892, Las aventuras de Sherlock Holmes, una colección de 12 cuentos que nada tienen que ver entre sí, no están conectados y que se repite, ¿sí? El personaje principal y el doctor Watson. Los cuentos de las aventuras de Sherlock Holmes fueron publicados en 1891 en una revista llamada The Strand Magazine y luego Arthur Conan Doyle los compiló en este libro. Conan Doyle no solo se dedicó a este tipo de literatura, ¿no? En lo que sucede básicamente en ese departamento londinense ubicado en el 221B de la calle Baker Street, que no existe y que muchos turistas en Londres van a buscarlo. Uno de esos fui yo, pero lo interesante es salir a buscarlo, ¿no? Salir al encuentro de, de- del personaje, porque el personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Ganó en popularidad, le ganó en popularidad al autor. Y fíjense algo interesante, porque la obra intelectual de Conan Doyle no se agotó aquí. Un dato interesante: las primeras ediciones de Estudio en Escarlata las ilustró su papá, ¿no? Que tenía serios problemas con el alcoholismo. Bien, luego publicó Arthur Conan Doyle muchas obras de teatro, ensayos, y en 1914, con el comenzar la Primera Guerra Mundial, que duró hasta 1918, o Gran Guerra, uno de los hijos de Conan Doyle murió en guerra, y entonces Arthur Conan Doyle se dedicó al espiritismo, ¿no? Que se había vuelto muy, muy famoso entre fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Entre la clase intelectual. La sociedad teosófica influenció muchísimo. Se dedicó a escribir libros sobre espiritismo porque la muerte de su hijo lo afectó severamente. Tuvo algún tipo de problemas al viajar a Estados Unidos con la iglesia mormona, ya que había criticado muchísimo la poligamia, pero bueno, son pequeños altercados
y escandaletes en la vida de un escritor que se solucionaron. Y Conan Doyle murió en 1930, dejó antes en Sussex, Inglaterra, dejó en 1924 publicadas sus memorias, donde mm, misteriosamente, valga la palabra, repetir esa palabra, no hace muchas menciones a su personaje más célebre, el detective. Bien, de este libro, y ya que Borges hablaba del celibato de Sherlock Holmes, hay algo especial. Y no es casual que Arthur Conan Doyle ponga el cuento Escándalo en Bohemia en la primera, es el primero de los cuentos, primero de los cuentos que aparece. Porque en Escándalo en Bohemia aparece una mujer, que es Adela, es Adler, Irene Adler, a quien se refiere Sherlock Holmes de ahora en adelante, apenas tiene un altercado, un encuentro con ella, como la mujer, porque es una mujer de gran sagacidad e inteligencia que descubre las artimañas de Sherlock Holmes, lo pone al descubierto, poco como, no me acuerdo si era el banquete o el fenón de Platón, donde una mujer interviene y a Platón lo asombra la inteligencia de la mujer. En Escándalo en Bohemia, sí, el cine ha tratado morbosamente de después de encasillar, de imaginar allí un romance. Es la única, eh, digamos, atracción hacia el género femenino que este detective manifiesta. Sí, Watson, como siempre, lo describe como afecto al tabaco, a la cocaína, a la lectura, ¿m? Y a pensar, a deducir muchísimo. Un hombre bastante recluido en sus propios pensamientos y con una gran capacidad para el disfraz, el histrionismo, como sucede en Escándalo en Bohemia. Un noble, ¿no? Venido del este de Europa, que se hace pasar por el conde von Graf, dice que se va a casar, pero que hay una mujer que lo está extorsionando con una foto por un romance que él tuvo en su juventud. Esa mujer es Irene Adler, quien también se está por casar y que, bueno, chantajea, y este noble tiene miedo que esa fotografía que se dejó fotografiar con ella y pueda causarle problemas. Y le pide a Holmes que rescate de las manos de Irene Adler, de la mujer, esa fotografía. Eh, Resulta ser que este noble es el príncipe heredero de la casa de una casa real, ¿no? De Escandinavia, Holstein, ¿no? Y que Irene Adler eh, se va a casar con un abogado. Holmes, vestido de clérigo, compra a unos actores, entre comillas, para entrar en la casa de Adler tras un accidente fingido y así robar la fotografía. Irene Adler conoce sus planes, lo ayuda a Holmes, el doctor Watson, simulan un incendio. Watson tiene que solamente un dispositivo de humo arrojar tras una señal de Holmes. Fuego, fuego. Holmes y Watson se dirigen a su calle, Baker Street, y allí un peatón le dice: buenas noches, señor Holmes. Reconoce la voz y después se va a dar cuenta que es Irene Adler. La fotografía nunca se encuentra, pero sí una fotografía donde está solamente Irene. El príncipe heredero le paga los costos, pero Sherlock Holmes pide a cambio que le deje la fotografía de Irene Adler. No sabemos si por amor, no sabemos por qué puso eh, en tela de juicio, ¿no? Sus ambiciones intelectuales y sus prejuicios. Bueno, Escándalo en Bohemia. Arthur Conan Doyle, imprescindible. Chao.